bueno es la así, ¿no? Pero yo no voy a preguntar, yo no me interesa. Han debido morado con el siguen durmiendo. Bueno, hoy vamos a hablar un tema relativamente corto, que vaya a seguir durmiendo. Gracias. Sobre el embolismo venoso. La trombosis venosa profunda y la embolia pulmonar son dos patologías que provienen siempre de una sola, que es el embolismo venoso. Esto se inicia generalmente cuando hablamos de trombo, sabemos que un coágulo se formó en alguna parte y evoló de ese coágulo, se desprendió y migró hacia otra parte del organismo, hacia otra parte del cuerpo. Y generalmente los trombos se forman, si hablamos de trombo venoso, en la vena, generalmente miembros inferiores de la pelvis. Por eso es cuando vamos a hablar esta semana sobre trauma pélvico, fractura de cadera, es importante que tengamos en cuenta la anticoagulación. Muy raros son los trombos que se originan en miembros superiores. Y generalmente, ¿dónde se inician los trombos? En las venas de la pantorrilla. Por eso que se dice de que los músculos gemelos se comportan como un segundo corazón. Y es donde generalmente aparecen las dilataciones venosas, que son las válvulas de las venas han perdido han desaparecido y por tanto el tonismo venoso también desaparece. Pero también aparecen estas dilataciones venosas en una sobrecarga que hay. ¿En qué caso? En el embarazo. Esperan ustedes cuando hemos hablado del cambio anatómico y fisiológico, de las varices de dilataciones de las venas en el inferior en la paciente embarazada. Se dice que el tromboembolismo pulmonar es una de las primeras o las principales causas de muerte, pero fíjense lo que dice, muerte evitable entre los pacientes hospitalizados. Entonces somos nosotros los que tenemos que prevenir que se muera ese paciente, sabiéndolo manejar y sabiendo primero hacer el diagnóstico. Chicos, en medicina, todo generalmente se basa en sospecha. Por eso que la historia clínica, el antecedente del paciente es como para ayudar mucho a hacer un buen diagnóstico. Y si hacemos un buen diagnóstico, lógicamente que tenemos que hacer un buen tratamiento. En lo que se refiere a pacientes quirúrgicos en autopsia, se ha detectado un 10% que la causa de muerte de esos pacientes, los quirúrgicos, han sido por tromboembolismo pulmonar. Y vamos diciendo a medida que avancemos el tema, vamos a ir viendo que fácil es prevenir la muerte, prevenir estas complicaciones. Si el 10% se encontró en la autopsia, que la causa fue tromboembolismo, miren ustedes, entre el 20 y el 30% de los casos, la sospecha principal de muerte postoperatoria inmediata fue tromboembolismo pulmonar. Miren de cuánto de grave es esta patología. Los pacientes que mueren por esta causa del tromboembolismo lo hacen a la primera hora de que se iniciaron los síntomas. Entonces ni siquiera hay tiempo para hacer un tratamiento. Entonces, ¿cuál es lo mejor o qué es lo mejor para esto? Prevención. Entre el 15 y el 25% de estos pacientes desarrollan trombosis venosa profunda, postoperatoria. Ahora miren, asintomática en el 70%.
Por eso que la mortalidad es alta, porque son pacientes asintomáticos y de pronto aparece un síntoma y una hora de muerte. Porque la prevención es fundamental. En cuanto a la etiología, nos vamos a acordar de Bishop, la famosa triada de Bishop para la trombosis venosa profunda. Lesión de la pared venosa, o sea, lesiones endoteliales. 2. Alteraciones en la composición de la sangre, que es la hipercoagulabilidad. Y la tercera es la éstasis, o sea, donde no hay circulación. ¿Y en quiénes se presenta eso? En pacientes hospitalizados que están mucho tiempo en cama con patologías graves o traumatizados. Miren, el riesgo del tromboembolismo venoso aumenta en proporción al número de factores que pueden estar, o sea, inherentes al paciente. ¿Y cuáles son esos factores? La edad avanzada, los pacientes oncológicos, trombofilia, o sea, alteraciones de la parte vascular, y la obesidad. Y también, vamos a ver más adelante, el uso de anovulatorios anticonceptivos utilizados a largo tiempo son de riesgo para la trombosis venosa profunda. O dependiendo del tipo de cirugía que vamos a hacer. Uno de las traumas de las cirugías más riesgosas para el tromboembolismo son las cirugías de la cavidad pélvica, histerectomía. ¿Por qué? Porque la irrigación en esa zona hemos dicho que es grande. Hemorroidales superiores, hipogástricos, las pudendras están ahí, entonces hay más riesgo de sangrado y por tanto mayor riesgo de tromboembolismo. Y eso cuesta hacer depender a la cabeza a un ginecólogo. Cuando se hace una histerectomía, deben utilizar por lo menos antiagregante vegetal. Y otro factor que incluye es el tiempo de duración de una cirugía. Cirugía que pasan de 4 horas en el tiempo de duración, deben usar anticoagulantes. ¿Por qué? Porque está en la prevención que hablamos de éxtasis. Entonces, en cirugía prolongada es mandatorio utilizar anticoagulantes. Si hablamos de diagnóstico, es difícil hacer un diagnóstico que haya unos síntomas propios de un tromboembolismo pulmonar o una trombosis venosa profunda. No hay, por eso que vuelvo a repetir la mortalidad es alta, porque no hay un síntoma. Y fíjense, otra vez volvemos a lo mismo. Es tan grave que no hay tiempo de tratamiento, que en la primera hora se comienza. Entonces, ¿cuál es el mejor diagnóstico? La sospecha. ¿Qué tipo de pacientes estamos manejando? La historia clínica es fundamental. Obesos, traumatizados, pacientes hospitalizados mucho tiempo, pacientes oncológicos. Quienes utilizan este tipo de tratamiento profiláctico, pacientes con trauma musculoesquelético. Los síntomas habituales de la trombosis venosa profunda, sobre todo la localización proximal, hablamos de miembros inferiores, son estos que nos llevan a la sospecha. Dolor a la palpación en los trayectos venosos en miembros inferiores. La compresión de los músculos gemelos cuando se produce dolor. Empastamiento de los músculos de la pierna se lo siente duro, desmatizado, pareciera. Eritema, hay una vasodilatación en la zona y se sale el eritema. El edema que se traduce por el aumento de volumen, por eso es que cuando ustedes tengan un paciente con problemas vasculares, tienen que en el internado medir todos los días la circunferencia de la pierna para ver si está mejorando
está empeorando, el tratamiento que le está haciendo no sirve de nada. Circulación colateral, si hay una trombosis venosa profunda, ese paciente o esa pierna va a empezar a hacer uso de la circulación colateral efectiva. Entonces van a ver circulación colateral. Y si hay éxtasis, que va a haber temperatura elevada en la zona. Y se lo confunde con la famosa celulita. O sea, uno cree que el paciente se golpeó, pues quizás. Entonces las sospechas van avanzando en eso. La más clásica maniobra de Hoffman, que es hacer que el paciente esté forzado a que él haga estos movimientos como si estuviera pedaleando, el paciente siente dolor en esa zona. Y esa es la sospecha. Pero no es solamente para eso. Si un paciente tuviera un desgarro en esa zona, los deportistas, por ejemplo, también va a tener dolor a esa maniobra. Los pacientes que tengan celulitis de cualquier origen también tienen dolor. O como dijimos, los pacientes con traumas musculoesqueléticos. Entonces no es específica de signo de Hoffman, maniobra de Hoffman, para diagnosticar trombosis venosa profunda. Los métodos de diagnóstico. El mejor método de diagnóstico es la sospecha. Es el antecedente de cirugía que le hubieran hecho, que le van a hacer a este paciente. Pero la flebografía, así como decimos arteriografía, hablamos de flebografía cuando hacemos el estudio de la piel, el estudio contrastado. Fue y sigue siendo el gol estándar para el diagnóstico de un problema venoso, la flebografía. Aunque últimamente han aparecido otros métodos como el ecodoppler color, para determinar el sitio donde está obstruida esa vena. Ahora, ¿cómo sabemos que ese estudio Doppler es positivo o es negativo? Primero, ausencia de compresibilidad del segmento venoso trombosado. O sea, cuando usted pone el traductor, va a sentir que esa vena no se mueve, es dura. Dos, visualización del material citogénico intraluminal. Así como los ateromas en las arterias, aquí va a haber un coágulo, que lo va a ver usted por este método. Y además, la ausencia del flujo venoso, no va a pasar sangre por esa vena. Y ahí nos van a informar que el paciente tiene una trombosis venosa. Existen métodos de laboratorio para hacer diagnóstico, o por lo menos para sospechar el diagnóstico. Y ustedes recuerdan, porque todos hemos pasado por este periodo, que es el COVID. ¿Qué hacían con un método de laboratorio? ¿Qué pedían? El dímero D. El dímero D era para detectar trombosis. El dímero D se forma por la acción que tiene la plasmina sobre la fibrina. Entonces va a ir a actuar sobre el átomo del trombo, el envuelve. Y sabemos que lo normal del dímero D es 500. Por debajo de 500 dímero D nos quedamos tranquilos porque el paciente no tiene trombo, no tiene trombosis. Pero por encima de eso, sí, hablando de un riesgo o un posible tromboembolia. Y entonces va a tener que empezar a hacer tratamiento para reducir ese coágulo. No es específico, porque también pueden aparecer en otro tipo de pacientes, por ejemplo, los pacientes con neoplasia, o en el postoperatorio inmediato también existe. Porque el postoperatorio hemos dicho que es un factor de riesgo para el tromboembolia.
Entonces el dímero D va a estar elevado. Aquí un pequeño cuadrito para que nosotros podamos ver o apoyarnos en esto para hacer un diagnóstico. Y vamos a hacer una comparación del dímero D. Si el dímero D es positivo, o sea, más de 500, empiecen a hacer el tratamiento para el tromboembolismo pulmonar o la trombosis venosa profunda. Si es negativo, pero tenemos los factores de riesgo, ¿qué vamos a hacer? Si esa probabilidad con el dímero D es baja, podemos descartar el tromboembolismo, pero en este momento, que pueda aparecer después, por eso tiene que ser seguimiento. Si la probabilidad es alta, porque van a hacer una cirugía pélvica o una fractura sepsis que el paciente tiene, entonces hay que hacer nuevamente la radiografía o hacer la radiografía o repetir el eco. Si es negativa, descartamos. Si es positiva, hacemos tratamiento clínico para la pneumonitis o, en casos muy excepcionales, el tratamiento quirúrgico. Aquí viene lo que nosotros tenemos que tener siempre, la prevención. El mejor tratamiento, el mejor método de diagnóstico es la sospecha, la historia clínica y la prevención. Siempre nosotros hablamos de profilaxis. Entonces, usemos esta palabra de profilaxis para evitar el tromboembolismo pulmonar o la trombosis venosa profunda. Por eso que se han establecido varios grados de riesgo de presentación del tromboembolismo de la trombosis venosa. Bajo, moderado, alto y muy alto. ¿Cuál es el riesgo bajo? Pacientes menores de 40 años que no tienen ningún antecedente o que vayan a hacer una cirugía que no dure más de 45 minutos. Otro riesgo es cirugía pequeña, cirugía que requieren solamente anestesia local y con quintes. El riesgo moderado, pacientes más de 40 años sometidos a cirugía mayor o de más de 45 minutos de duración, aunque no tengan razón de riesgo. Riesgo alto, pacientes más de 60 años sometidos a cirugía menor o pacientes mayores de 40 años sometidos a cirugía mayor. Y aparte de eso, tiene factores adicionales, obesos, pacientes oncológicos, pacientes y mujeres consumidoras de ambulatorios, son factores de riesgo. Y muy alto los que tengan antecedentes previos de haber tenido también un tromboembolismo venoso. Pacientes oncológicos que estén recibiendo quimioterapia activa, trombofilias y alteraciones en la coagulación, peor aún si son factores hemorrágicos como son la hemofilia, o pacientes traumatizados graves que están mucho tiempo en reposo, por el traumatizado, pacientes intubados, o cualquier causa que sea, pero que estén en reposo mucho tiempo. Ahora, los métodos farmacológicos, como la heparina de bajo peso molecular o la heparina sódica corriente, son los que previenen el tromboembolismo. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta.
¿Cuánto combo le vamos a dar? En pacientes de alto riesgo hay que darle una dosis alta, por lo menos 10 a 12 horas antes de la cirugía. Usted dirá, pero si le damos eso puede sangrar la cirugía. Pero también nos va a prevenir que ese sangrado haga trombos y después se convierta en tiempo. Existen tantos métodos de prevención, por ejemplo, las medias, los vendajes. Si alguna vez ustedes que están ahora ya en químico, han visto un riesgo quirúrgico cardiológico, califica como Holman, con 1, 2, 3, 4. Y la recomendación del cardiólogo abajo dice utilizar técnicas de compresión. Entonces, el vendaje es un método preventivo del traumatismo. Pero ese vendaje no es el tratamiento correcto o completo. El vendaje se utiliza para coadyuvar, para aumentar ese riesgo, pero utilizando además vendaje y medicamentos. ¿Qué debemos hacer? Esta es un esquema que normalmente se utiliza en pacientes politraumatizados, pacientes que van a ser sometidos a cirugías largas o pacientes sometidos a cirugía o traumas técnicos que tienen huesos esponjosos, que son los de mayor riesgo. Medias, estimular la regulación precoz. Vendaje o medias de compresión mediana, por lo menos. Antes de también se operaba la apéndice, le decíamos ahora dar 4 días, 5 días. Pacientes operados de 5 a 6 horas no ambulando. Por eso la regulación precoz es importante. En los de riesgo moderado, heparina de bajo peso molecular, más de 3.400 unidades por día. Por el paciente de alto riesgo, heparina alta dosis, además de vendas compresivas de la R. Cuando hablamos de tratamiento, tenemos que buscar cuáles son los objetivos de tratamiento. ¿Por qué hacemos tratamiento? En la fase aguda, evitar la formación del trombo o la embolización de esos trombos que se formaron, que van a tratar o vamos a buscar siempre que ese paciente no tenga mucho tiempo o no esté mucho tiempo internado. Disminuye todo esto, la móvil, mortalidad. Estos son la modalidad terapéutica más utilizada son los fármacos anticoagulantes, fundamentalmente la heparina de bajo peso molecular. Todos los agentes criminolíticos. Si no tenemos heparina de bajo peso molecular, utilizamos el tratamiento de todo el hospital de área. Interrupción parcial de la luz de la vena cava utilizando pinzas, parece un tratamiento quirúrgico demasiado largo y tendría que utilizarse en pacientes que van a estar por lo menos 2 meses hospitalizados en reposo. No se da así, por lo menos no. Pero sí lo que podemos hacer y debemos hacer y estamos haciendo es las medias de compresión. Si alguien se va a dedicar a la parte quirúrgica, piénsalo bien, de todas las maneras, porque permanecer mucho tiempo de pie es una causa para que aparezcan dilataciones venosas válvulas y el riesgo de traumatismo. Por eso que cuando uno hace un turno, hay que usar media de compresión. Hay que usar media de compresión. Ahora, el tratamiento con coagulantes en la fase aguda vamos a dividir en 2 formas. Hablando de la heparina no fraccionada y de la heparina de bajo peso molecular. La heparina no fraccionada hay que colocarle
por lo menos iba 12 horas antes del proceso quirúrgico. Y la pauta para heparina no fraccionada es en bolo de 5.000 unidades de serioplatina durante esta semana, cada 8 horas, o le damos 75 unidades y con eso. Este tratamiento no es solamente ante la cirugía. Hay que mantenerlo entre 5 y 10 días o cuando haya desaparecido los signos sospechosos de un coronavirus. Y después ya se pasa a anticoagulante oral con anticoagulíticos. Ustedes van a ver que olvida. En cuanto a la heparina de bajo peso molecular, la vida media es larga, de 4 a 6 horas, y más le podrá administrar 1 o 2 veces por día la heparina de bajo peso molecular. Ya vienen preparados en listas de 20, 40, 80 unidades. Entonces, dependiendo del tipo de paciente, del tipo de cirugía, le darán 0,20, 0,40, o le darán más dosis. Podemos utilizar en bono, de 8 entre 85 unidades de kilopeso o 175 a 200 una sola vez por día. ¿Cuáles son las alternativas si no tenemos heparina? Si no tenemos heparina, menos vamos a tener los inhibidores selectivos directos que los fondapolinos y el hidrapolinos. Medicamentos antitrombóticos CAR, pero se puede utilizar si estamos en una ciudad y pueden conseguirse en alguna clínica. A veces ni a la farmacia lo traen porque necesitan un ambiente especial para los tener. Ahora, ¿cuáles son las contraindicaciones para utilizar en su domicilio o que el paciente haga tratamiento domiciliario en la trombosis venosa profunda? ¿A quienes no pueden estar en su casa? Aquellos pacientes que tengan un cólico pulmonar sintomático, pacientes que tienen un cólico pulmonar que tienen dificultades de la corriente, incluso pueden tener tos persistente. Y eso conlleva a un paciente que va a dar hemodinámica estable. Hemorragia activa o alto riesgo de hemorragia. No puede mandar a los pacientes a sangrar un trauma abdominal, una cirugía pélvica, que esté con drenaje, que el drenaje sea hemático, no pueden mandar a su casa con una antitrombótica. Insuficiencia hepática o renal, pacientes mayores de 80 años, trombosis venosa profunda con dolor intenso que sugiera una posible quemia venosa. Y ahí vamos a ver si el paciente tiene no valorización intermitente, si tiene dolor de reposo o empezaron a aparecer úlceras. El embarazo, no podemos darle anticoagulante a una paciente embarazada en su casa porque cualquier rato puede sangrar y perderse el producto. O pacientes que tengan tarjetas hemotéricas subterráneas. Tratamiento anticoagulante a largo plazo. Esto se refiere a la prevención secundaria. Todos los pacientes que han hecho tromboembolismo pulmonar o trombosis venosa profunda tienen el riesgo de recidiva tromboembólica oscila entre 5 y 4%. En un año pueden volver a repetir. Entonces esos pacientes requieren venir a sus controles por lo menos una vez al mes. ¿Y cómo lo controlamos? Con el tipo de neurocomida. Y pasa eso, vamos a ir ajustando la dosis de los anticoagulantes.
La mayoría de los pacientes que presentan un episodio de tromboembolismo venoso requiere por lo menos un tratamiento de anticoagulante de 6 meses. Entonces no es nada que estar en el hospital enfermo. 6 meses. ¿Cómo se controla? Por quinto. No hay otra forma. Por tratamiento fibrinolítico se refiere a aquella sustancia que va a hacer crisis, significa acción. Fármacos convierten el papinol en insulina que degrada la fibrina y acelera la fibrinolisis, o sea, acelera la destrucción de los. Las indicaciones actuales del tromboembolismo arterial y venoso son graves para la vida, son una amenaza para la vitalidad. Si van las dos cosas juntas, peor aún. Cuando hablamos de trombosis venosa, siempre el paciente presenta el principio que es edema frío, pálido, doloroso. A eso se llama flegmasia alba doble. El hecho de escuchar decir flegmasia o flebo significa vena. Y la flegmasia cerúlea doble es un edema que tiene aspecto de cera moteado, que significa que está ya habiendo necrosis. En esos pacientes con flegmasia cerúlea doble, que es un edema doloroso, un aspecto de cera, generalmente el tratamiento es quirúrgico y el 80% más requiere amputación. Pero fíjense cómo la cosa evoluciona. Y utilizando estos fibrinolíticos se le da opción a estos pacientes que antes apuntaban todo con la flegmasia cerúlea, utilizar los fibrinolíticos por lo menos 48 horas. Y ahí vamos a ver qué características tiene después de utilizar el medicamento para ver si se está revirtiendo. Entonces le damos una opción más utilizando el fibrinolítico en la flegmasia cerúlea doble. Interrupción parcial de la luz. Nunca habré visto, nunca habré escuchado decir que yo he hecho así, pero le ponen puentes, le ponen unos filtros, esos filtros. El hecho de no relativamente que depende acá, por ejemplo, difícilmente vamos a encontrar. Pero se puede hacer para evitar que los trombos migren de miembros inferiores hacia la vena. ¿Cómo lo colocan esto? Por vía venosa a través del método de Celsius. Hacen una función femoral o vasculares y llevan el fibrinolítico o el hecho del filtro y lo dejan en la vena acá. Ahora, esto es importante. ¿Cuánto tiempo vamos a tener una anticoagulación? Duración recomendada del tratamiento anticoagulante en pacientes con tromboembolismo venoso. De 6 semanas a 3 meses en la trombosis venosa profunda sintomática localizada en la pantorrilla. Dolor, sinolpoma. De 3 a 6 meses, aquel paciente que por primera vez tuvo un episodio de tromboembolismo venoso, pero que tenga factores de riesgo. Cirugía, traumatismo, inmovilización y estrógeno, lo que les decía, vamos a volver a al menos 6 meses, primer episodio de tromboembolismo venoso profundo idiopático, o sea, que un embolismo que no tenga factor de riesgo, aparentemente, pero que tuvo un tromboembolismo en este momento. Y más de 12 meses, aquel paciente que tuvo su primer episodio
y además padezcan de una enfermedad constitutiva crónica como un cáncer, por ejemplo. ¿Hasta cuándo? Hasta que se resuelvan todos sus problemas. Puede durar un año, puede durar 2 años, pero va a depender mucho de su patología. Las urgencias elásticas. Existen elásticas de mediana, de gran o de pequeña compresión. Se van a dar cuenta ustedes dentro de 3 meses, cuando empiecen a ser internos, que después de unas 24 horas van a sentir una ropa para reventar. Entonces, aquellas personas que tengan por hacer este problema o que tengan varios o que la quietaza por lo menos, utilicen medios de pequeña o mediana compresión. Y van a ver que van a soportar un turno correteado. Y otra cosa, utilicen calzado apropiado. Los tenis son cómodos, pero no dejan de estar apretando. Y después de caminar 36 horas de turno, empiezan a poner nada. Entonces, ¿cómo les digo? El mejor calzado para hacer un turno, no le tiene eso hoy, pero el tiempo. Porque cuando tengan unos zapatos cerrados, van a ver que te van a mandar a sacar los pacientes y te van a sacar los zapatos mientras saquen la radiografía para descansar un poco. Y cuando te quedas con ellos, los utilizan. Sean cómodos, son 36 para el turno que van a hacer, no son 24. Porque hacen el turno de 24 y se queda de la paciente de la tarde. Esa es la hora de salir. Entonces, busquemos comodidad, busquemos esas medias, por lo menos para los días de turno. El tratamiento quirúrgico es muy selectivo. Cuando los antitrombóticos, las compresión elástica no dan resultado. Se va a hacer incluso una prótesis, una fuente de vena. Yo dije que como para ella. Bien, chicos, vamos a ver. Doctor, ella le dice más o menos como bueno, nos quedan solo 4 temas para terminar. La voy a extrañar a hacerme contigo. A mí me faltan 4 temas, a ustedes les faltan 3 meses. Yo lo vengo diciendo. Ya parí. Entonces, en este mes vamos a terminar probablemente la parte teórica. Paralelo a ello vamos a terminar también la parte práctica. Pero vamos a hacer el curso de pre-internado. Eso sí o sí lo vamos a hacer. Ya saben colocar una sonda, si no saben lo vamos a repetir. Sondas nasogástricas, sondas cónicas. Me interesa mucho, aprovechando que tenemos auxiliares, compañeros de ustedes, vamos a solicitar el quirófano para que cada uno en su grupo lo vamos a dividir entre 2 y vamos a hacer de nuevo lavado de manos. Vamos a hacer de nuevo cómo nos secamos, pues nos secamos mal. Los que han entrado al quirófano van a ver que los internos, los residentes no saben lavarse ni secarse las manos. Y van a ser motivo de crítica y de reta de las enfermeras o personas que lo controlan. Entonces vamos a aprender a lavarnos, a secarnos, con los 2 métodos. Con cepillo o con el lavagar, que es el método actual. Vamos a hacer cortar el mandil, solo y asistido, igual que los guantes. El 80% de la contaminación de las heridas postoperatoria está en el mal uso del antisepsia. De lavado, de secado, de calzado de guantes y de sacar el mandil.
Y la contaminación de nosotros, hacia nosotros, podemos decir, es en no saberse sacar un guante, no saberse sacar un manejo, lo sacamos así, ya nos contaminamos y nos vamos a la casa. Y tenemos hermanos chiquititos, vamos a contaminar. Entonces vamos a repasar en esas 2 a 3 semanas eso. Nosotros hacemos 14 puntos por lo menos, pero con que aprendan a hacer un punto simple, bien hecho, un doblado o un intradérmico, ya está bien. La estructura de los puntos de Cognes, del Lembre, que es para el intestino, muy difícilmente lo hace el interno, pero si nos queda tiempo lo vamos a hacer. Que le vaya bien, Luz. Entonces, ¿qué más vamos a hacer en la parte de nuestro preinternado? Campos. No sabemos colocar campos. Nos contaminamos una barbaridad con colocar campos. Ahí te van a gritar todo el mundo. Otra cosa que es importante que hagamos es aprendamos a colocar el tubo de tórax. Y para eso vamos a comprar costillitas, chancho, toda la parrilla costal y vamos a colocar tubo de tórax. Cuando estábamos en tercero hemos hecho biopsia de hígado, han hecho todo, yo creo que han debido hacer todo. Entonces ya eso no lo hace, pero colocar un tubo de tórax, sí. Cricotiloidectomía o traqueotomía. Por ahí se van a una provincia y van a tener que hacer una crico o una traqueotomía de emergencia. Entonces, en 3 semanas podemos hacer todo eso. Otra cosa que me gustaría hacer, que ya deberían haberlo hecho en 4 años, es la derinostomía de la alimentación tipo Witzel o la gastrostomía tipo Stam. ¿Han hecho en práctica en cirugía? 2. No. Entonces lo vamos a hacer. En intestino se hace. Hemorragia no lo van a hacer. Ni los recientes lo hacemos rápidos. Entonces, 3 puntos son puntos precisos que necesitan. Otra cosa que tenemos que hacer es tracción, férula, inmovilización. 8 ustedes van a la provincia, van a tener que hacer, tiene un paciente con una fractura de clavícula, o con Belfort o un 8. Férula, hemos dicho que hay 2 tipos de tracciones, la esquelética y la cutánea. La esquelética lo hace un traumatólogo, pero la cutánea tiene que hacer ustedes son los que van a derivar la paciente. Ustedes son los que van a inmovilizar, entonces vamos a aprender a hacer eso. Todo el mes de noviembre, Dios mediante, vamos a ocupar eso. Queremos, estuvimos hablando con el doctor Verati, que generalmente coordinamos más, hasta el 20 de noviembre, Dios mediante, acabamos hasta con segunda instancia. Así le va a quedar los otros días para empezar a hacer papeles. Sus vacunas y todas esas cosas. 4 de mitad, no es mucho. Y todo el mes de noviembre, por 3 semanas, hacemos esa práctica de preinternado. Que los otros lo hagan me interesa también, pero nosotros sí lo hacemos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? En cuanto a las medidas de compresión, yo he entendido que hay diferentes fracciones. En este caso, si usted nos está recomendando para el internado, más o menos. La de mediana compresión. Y para ponerse las medias no hay que ponerla como cualquier media. Tiene que estar por lo menos 2 minutos de arriba para que la circulación baje. Es como hacer un vendaje, nunca hacerse un vendaje de arriba para abajo, sino de abajo para arriba. Entonces, para ponerse las medias también tiene que hacer eso.
¿Alguna pregunta? El fin de semana, antes que se vaya. Vamos a. Yo creo que son los mismos que vienen. No vamos a despedir bonito. Vamos a hacer como hemos hecho con la tercera, una zapeñada aquí en el curso. Antes que se vaya. No importa se vayan o se queden. Ya no vamos a dejar de buscarla para cuando lo hacemos. Te voy a extrañar o te voy a dejar de comer. Vamos, sí.